En la predicación pasada estuvo nuestro pastor Gerson predicando acerca de que muchos de Corintios dudaban de la resurrección de Cristo. Y esto es un gran problema. Pero el gran problema viene cuando en la iglesia de Corintios estaban pasando muchas más cosas. Si hacemos un poco de memoria, en Corinto habían divisiones, habían personas que querían irse con el apóstol Pedro, otros con el apóstol Pablo, y así, y otros estaban en otra esquina con Cristo, y había divisiones. Si seguimos más adelante, Pablo ha escrito acerca de la inmoralidad sexual, porque se estaba cometiendo mucha inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Muchos cristianos iban a donde una estatua de una diosa y ahí pues las rameras se ponían y ellos pagaban para estar con ellas. Hemos visto muchos más casos también acerca de la idolatría, acerca del uso, del mal uso de los dones en la iglesia de Corinto, y vemos que hay una problemática grande en la iglesia de Corinto con los cristianos, porque Pablo no le está escribiendo a personas que no son cristianas, le está escribiendo a personas que son cristianas. Y llegamos a uno de los puntos más críticos posiblemente en la religión cristiana, ¿no? Lo que creemos nosotros, ¿no? Es la resurrección de Cristo. No me voy a detener mucho en ciertos aspectos, porque creo que el pastor Gerson, si visteis la predicación pasada, habló acerca de muchos mitos para desmeritar la resurrección, dio otros para argumentar en base a la resurrección, así que creo que estuvo bastante claro en ese aspecto, pero sí quiero hacer una entrada, una introducción al tema que nos toca. En la predicación pasada hay 3 puntos que me parecen muy importantes. Si Jesús no resucitó, eso significa que invalida el Evangelio. Si los muertos no resucitan, que es de lo que vamos a estar tratando hoy, Cristo tampoco resucitó. Por lo tanto, la predicación de los apóstoles era una completa mentira. Nos estaban engañando a los de Corinto y a nosotros. Como segundo punto, si Jesús no resucitó, la fe es inútil, no sirve para nada. Sin la resurrección, la fe de los creyentes es ilusoria, es una ilusión que tenemos y se acabó, hasta ahí llega. Y por supuesto, seguiríamos bajo la condenación de nuestros propios pecados. Si Jesús no resucitó, he aquí la cuestión, la esperanza es en vano. No tenemos esperanza. Si la vida en Cristo solo ofrece beneficios terrenales y no hay esperanza más allá de la muerte, que dijo Gerson en la predicación pasada, vamos al versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús no resucitó, somos los más tristes, los hazmerreír del mundo, si Jesús no resucitó. Así que este problema está habiendo en la iglesia de Corinto y hoy vamos a tratar cómo Pablo le da un giro 360 a la cuestión y nos va a mostrar cómo Jesús sí resucitó entre los muertos. Y para eso, hermanos, vamos a orar y vamos a leer nuestro texto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este hermoso día. Señor, te damos las gracias de verdad porque creemos que tú estás aquí, ahora mismo. Tú estás aquí, tú estás gobernando ya, no hay que esperar nada, tú estás ahí en tu trono, mi Señor, y a la diestra de todo poder está tu Hijo Jesús gobernando desde las alturas. Gracias te damos, Señor, porque hoy yo quiero que tú seas exaltado y seas coronado como te corresponde, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es ¿quién es? Que eres tú, Señor. Gracias te damos. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros para que pueda entrar la palabra sana en nuestro corazón y pueda cambiarnos ese punto de vista que no sé si hay aquí alguien que no cree en la resurrección, pero si es así, Señor, toca su corazón para que pueda creer firmemente como todos los demás hemos creído en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuestro texto y luego vamos a ir desglosándolo poco a poco a ver qué Pablo nos está queriendo decir. Versículo 20 al versículo 34 es lo que voy a estar predicando y si alguien toma apuntes, la predicación la he llamado Cristo, garantía de la resurrección. Vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo
las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bien, hermanos, hasta aquí nuestro texto y vamos a estar ahora del versículo 20 al versículo 23. En la parte anterior del capítulo, como ya hemos hablado, Pablo ha demostrado, más allá de toda duda, que Jesús resucitó de los muertos. Aquí simplemente está estableciendo el hecho. Ahora Cristo ha resucitado. Ha resucitado y dice que Él es primicias de los que durmieron es hecho. Aquí está hablando de aquellos del Antiguo Testamento que están durmiendo, que murieron en ese momento. Nosotros creemos que una vez que morimos vamos directamente a la presencia de Dios en alma y luego cuando Él venga nos pondrá en nuestro cuerpo glorificado. Así que todos esos que murieron están esperando esto mismo. Pero Él es primicias. De alguna manera Él tenía que ser el primero en resucitar para que todos los demás vayamos detrás. Hermanos, primicias es la palabra griega aparche. Y diréis, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Porque lo he estudiado, porque yo no sé griego. Es la palabra griega aparche. En la Septuaginta, esta palabra es usada para la ofrenda de las primicias. Así que lo que quiere decir Pablo en este momento es que Jesús fue y sigue siendo las primicias de nuestra resurrección. Él fue, es y sigue siendo las primicias de nuestra resurrección. En el Antiguo Testamento, la ofrenda de las primicias traía una gavilla para representar y anticipar la cosecha. Yo cuando estaba estudiando este tema, yo diría, ¿qué sería una gavilla en ese entonces, ¿no? Y lo busqué. Pues es simplemente un conjunto de tallos o espigas de cereales, como trigo o cebada, atados juntos después de la cosecha. O sea, imaginaros un ramo, pues de flores no, sino de cebada y de cereales. Así que la resurrección de Jesús representa nuestra resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice Romanos 6:5, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que Pablo aquí lo que está diciendo es, más ahora Cristo ha resucitado. No importa lo que os hayan contado, no importa todas las cosas que os hayan dicho, ahora Cristo ha resucitado y fue el primero. Y para esos cristianos en ese entonces que estaban esperando con ansias, imaginaros, fueron pocos años después de que Cristo resucitara, ahora son 2000 años después de que Cristo ha resucitado. Pues esos cristianos estaban esperando con ansias esa venida, como si fuera ya, en ese momento. Pues llevamos 2000 años y Jesús todavía no ha venido, ¿verdad? Pero eso no quita que Él vaya a venir. Él va a venir y va a venir a por su pueblo. Así que en el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí Pablo está hablando claramente, si habéis leído Romanos, está hablando del capítulo 5, del 12 al 21, donde habla del nuevo Adán. Él hace una referencia con el primer Adán, que es el hombre que Dios creó en el huerto del Edén, y después el Adán mejorado, que es Jesús, también hecho hombre. Sabemos que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, porque así nos lo dicen las
Escrituras. Seguimos un poquito más, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien, esto es un punto muy importante porque aquí me voy a ir un poco lejos, vamos a irnos a Génesis, en ese momento donde Dios crea al ser humano por primera vez en la historia. Ese es Adán. Mirad, Adán fue creado perfecto, porque Dios no crea algo que sea imperfecto. Dios crea las cosas perfectas. Adán fue creado sin pecado. Algunos podríamos decir, bueno, pero es que yo lo podría haber hecho mucho mejor que Adán, ¿no? ¿No habéis escuchado esa frase? Si yo hubiera estado ahí, ¿por qué yo tengo que pagar la culpa de Adán si yo lo hubiera hecho mucho mejor? Bueno, pongámonos en situación. Tenemos un huerto completamente perfecto. Los que trabajáis en la tierra, no sé si sois muchos, pero si trabajáis en la tierra, sabréis lo duro que es trabajar en la tierra. ¿Os imagináis que trabajando en la tierra todo saldría perfecto? Siembras y cosechas siempre algo bueno. Nunca sale nada malo. Nada. Wow, impresionante sería, ¿verdad? Qué tierra más fértil, qué tierra más bonita, ¿no? Encima no os cansaríais, que eso ya es el colmo, eso ya es lo mejor. O sea, voy a sembrar, voy a cosechar y encima da igual las veces que lo haga porque no me voy a cansar. Y diréis, bueno, y es que Adán no se cansaba. Bueno, cuando ellos pecaron, una de las maldiciones que puso Dios es que con el sudor de su frente labrará la tierra. Así que tenemos el sudor después del pecado. Así que yo creo que Adán no sudaba. Bueno, eso es algo que yo creo, pero tenemos esa anécdota ahí, ¿no? De que no sudaban, ellos trabajaban, labraban, así que era todo perfecto. Ellos no tenían pecado, estaban desnudos. ¿Os imagináis ahora todos desnudos? Yo me volvería loco, me tendría que ir de aquí, porque sería todo pecado. Pero ellos no. Ellos estaban completamente desnudos, vivían en armonía, veían al león y no pasaba nada, veían a, no sé, un elefante y no pasaba absolutamente nada, convivían todo perfecto. Así que si en algún momento se te ha pasado por la cabeza, no lo sé, pero yo he escuchado esto, a mí me lo han dicho mucho, yo lo hubiera hecho mucho mejor, créeme que no. Adán es nuestro representante en el huerto del Edén. Él representa a la raza humana. Y como representó a la raza humana y pecó, todos estamos bajo la cabeza de Adán. Todos hemos conocido la muerte. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sin embargo, hay algo espectacular, hay algo precioso. El segundo Adán, que es del que está hablando aquí, pero que en Romanos lo tenemos mucho más claro, ese es Jesucristo. Esa promesa que teníamos desde antes de la fundación del mundo, de que Jesús tenía que venir aquí en la tierra a salvar a el ser humano. Y fijaros, el texto dice, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, la palabra dice todos, o sea, todos, toda la humanidad muere, no hay nadie que esté ahí y diga, ese no, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sin embargo, aquí tenemos un problema. ¿Todos serán vivificados realmente? ¿Todos, incluso los ateos, irán con el Señor Jesús? Bueno, la respuesta sencilla es no. No, por supuesto que no. Porque si la raza humana estuvo bajo la cabeza de Adán, que fue el primero que pecó, todos los que estén bajo la cabeza del segundo hombre, que es el nuevo Adán, Jesucristo, serán salvos. Aquellos que no estén sujetos bajo la cabeza, que es Jesús, no serán salvos. Tenemos que aplicar la misma lógica para Adán. Si todos estábamos sujetos, todos morimos. Pero si todos estamos sujetos a Cristo, cosa que no todos estamos, los que estemos viviremos y los que no, pues tendrán la muerte eterna. Bien, esto también nos trae una pregunta. ¿Esto significa que todos seremos resucitados? Sí y no. Todos serán resucitados, en el sentido de que recibirán un cuerpo de resurrección. No me voy a meter más en ese tema porque luego le toca a Josema. Y vivirán para siempre. Eso es así. Jesús claramente habló de tanto la resurrección de vida y la resurrección de condenación en Juan capítulo 5, versículo 29. Esto lo podéis ir apuntando, no voy a ir ahí, pero podéis ir a apuntarlo para que luego lo busquéis en casa. Así que todos serán resucitados, pero no todos recibirán la resurrección de vida. Algunos recibirán la resurrección de condenación y vivirán para siempre
en el infierno. Así que sí, todos seremos resucitados, todos esperamos la resurrección, independientemente de si tú eres ateo, agnóstico, cristiano, musulmán, no importa, todos resucitaremos en el día que Cristo venga. Bien, hasta aquí hemos visto que Jesús es las primicias, Él tuvo que resucitar primero, porque no tendría ningún sentido que nosotros resucitáramos primero, ¿no? Él tendría que hacer el hecho histórico para que luego tengamos esa fe, esa esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. ¿Y qué de Lázaro, por ejemplo? ¿Qué pasa con Lázaro? Lázaro resucitó, ¿verdad? Lázaro volvió a la vida, pero en el mismo cuerpo. Resucitó y luego, posteriormente, murió. Sin embargo, Jesús no. Jesús nació de la Virgen María, concebido por medio del Espíritu Santo, vivió una vida completamente perfecta y ahí sí, murió en una cruz. ¿Y qué pasaría? ¿Se acaba ahí el mensaje del Evangelio? No. Y resucitó al tercer día para gloria de Dios Padre. Él sí resucitó en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Bueno, porque nadie le reconocía. Anduvo con sus discípulos incluso detrás en el camino y no le reconocían. Iba hablando con ellos y no le reconocían. Incluso María, si no me equivoco, que fue una de las que llegó primero a la tumba y dice, ¿dónde está mi Señor? Y se lo está preguntando a su mismo Señor. Él estaba ahí. Así que sí, resucitaremos todos, pero de diferente manera. Unos a la vida y otros a la muerte, una muerte eterna. También hemos visto que hay un hombre por el cual entró el pecado y hay otro hombre por el cual seremos limpios de nuestros pecados. Y si ya has creído, estás limpio del pecado. Ahora conoces el pecado. ¿Pecas? Por supuesto, pecarás, pero lo conoces. Es muy diferente. Tienes el arrepentimiento, el Espíritu Santo, que te da esa convicción de pecado cada día. Bien, ahora versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí nos confirma los que son de Cristo. Lo que he dicho antes, si en Adán todos mueren, los que están debajo de Cristo viven. Todos los que son de Cristo en su venida. Versículo 24 al versículo 28 vamos a leer. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hoy hemos cantado una canción que nos habla acerca de la Trinidad y bueno, y Mónica ha puesto el credo, que es de lo que nos habla, ¿no? Sí, todo lo que estamos hablando está en el credo, estamos hablando de la resurrección, estamos hablando he hablado también incluso de la Virgen María, ¿verdad? También voy a hablar ahora acerca de esto, que es la Trinidad. Y vamos a ir poco a poco porque hay mucha cosa aquí que mirar y parece un trabalenguas, pero lo vamos a ir desglosando. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Hermanos, Pablo nos revela el propósito de Dios en la historia, en este versículo, de reunir todas las cosas que conocemos en Cristo, en la dispensión del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. Y aquí en Primera de Corintios, él espera el tiempo cuando todas las cosas sean resueltas en Jesucristo. Y él, Jesús, presente todo, ¿a quién? A Dios el Padre, dando gloria al Dios que fue el autor de este hermoso y precioso plan eterno de los siglos. Así que, hablando claro y pronto, lo que está diciendo es que el Padre le entregó todo a su Hijo y de alguna manera, cuando esté todo resuelto, cuando haya vencido a la muerte por completo, porque seguimos conociendo la muerte hasta que nos vayamos con Él, cuando haya vencido todas las cosas, entonces el Hijo le dará al Padre lo que Él ha sujetado. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Bien, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia. Por ahora, de alguna manera, Dios ha permitido gobernar. Él ha permitido. Escucharemos a personas hablar por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro, por qué no sé qué. Bueno, Él lo ha permitido. En una media, por supuesto, en una media, ¿no? Ha permitido autoridad y potencia a los hombres, a Satanás e incluso a la misma muerte. Pero, hermanos, todo eso es temporal. Y aunque pareciera que todo es malo, porque hay muerte, hay destrucción, hay tsunamis, hay terremotos y hay mil cosas, hermanos, eso solo es un indicio de que la tierra, aún todavía hoy, está gimiendo por el pecado original. Y todas esas cosas pasan por culpa de la humanidad, no de Dios. Dios, como he dicho antes, creó un huerto perfecto para que su creación, su mejor creación, viviera eternamente en ese huerto. Nosotros fuimos los que desobedecimos a Dios y ahora pagamos las consecuencias de ese acto. Pero ¿sabéis qué? Dios aún así ha sido tan bueno, tan misericordioso, el Padre, que ha ideado un plan desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de su Hijo y con la convicción del Espíritu Santo. Y es que hay una autoridad, o sea, de alguna manera hay una autoridad en la Trinidad y eso no es malo. Incluso aquí también tenemos autoridades, ¿no? Tenemos a la policía, es una autoridad y tenemos que obedecerla. ¿Pero ellos son más que nosotros? No, son también hombres con traje. Tenemos en nuestro trabajo a nuestros jefes, son una autoridad, debemos de obedecerles. ¿Son más que nosotros como personas? No, somos las mismas personas. Somos imagen y semejanza del Dios vivo. Así que no hay ninguna diferencia. Así que el Padre tenga más autoridad que el Hijo y que el Hijo más autoridad que el Espíritu Santo les hace diferentes, no. Sigue siendo un solo Dios en tres personas. Eso es la bendita y hermosa Trinidad. Un Dios en tres personas. ¿Quién cree esto? ¿Amén? Amén. Así que el Padre, que es quien ideó este plan magnífico, enviando a su Hijo a cumplirlo, y luego el Hijo enviando al Espíritu Santo para darnos la convicción. ¿Primero de qué? De pecado. El Espíritu Santo es el que nos ha convencido de pecado y es el que nos ha dado la fe y el arrepentimiento. No es algo que haya salido de nosotros, no es algo que hayamos dicho, venga, yo voy a seguir a Jesús. No, primeramente el Espíritu Santo tiene que tocar tu corazón para que puedas tener fe y arrepentimiento. Bien, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, aquí hace referencia a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él sigue gobernando y reinando desde las alturas hasta que todo quede sometido a sus pies. Como estáis viendo, si alguno está escuchando lo que estoy diciendo, teológicamente, yo creo que el Señor Jesús reina ahora mismo y está reinando y seguirá reinando y que vendrá en su segunda venida y que será el final de los tiempos. Todo ocurrirá en ese momento. Así que, por supuesto, como último en vencer, después de haber puesto todo debajo de sus pies, todo debajo de los pies de Cristo, será la muerte. Solo hay una persona que ha vencido la muerte y ha resucitado. Es Jesús. Él la venció. Este texto no está queriendo decir que Él la va a vencer. No, de ninguna manera, Él ya la ha vencido. Pero cuando Él venga, la muerte ya no tendrá ningún dominio sobre el ser humano. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque iremos a la vida eterna con Jesús. Ya no hay muerte, ya es eterna. La vida ya es eterna. Sí, por supuesto, habrá muerte eterna en el infierno. Y parece contradictorio, ¿verdad? Pero es eterna, es para siempre. Vivirán, pero con sufrimiento y dolor. No habrá más muerte. Será una muerte, una agonía, que querrán irse de ahí con todo su corazón, con toda su alma, pero no podrán escapar nunca, porque no han creído en el mensaje del Evangelio, no han creído que Jesús resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre. Así que no habrá más muerte. Todo quedará sujetado bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es lo que garantiza nuestra resurrección. Así como Jesús venció la muerte,
nosotros la venceremos. Es lo que Pablo está queriendo decir. Y ahora más adelante, en la segunda parte de esta predicación, voy a hablar acerca de ejemplos que tenemos para seguir e incluso para creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero esto, hermanos, que está hablando Pablo, es nuestra convicción, es nuestra esperanza, es nuestra fe. Jesús ha resucitado. Si la tumba no estuviera vacía, estuviéramos perdidos. Seguiríamos a un muerto. Seguiríamos a un muerto. Pero no hay cuerpo. Y no me voy a detener más en eso porque creo que la predicación pasada fue muy buena acerca del cuerpo, de los mitos y de todas esas cosas de las que quieren desmeritar para no creer en Jesucristo. Pero bueno, todo apunta a él, ¿verdad? Bien, seguimos. Porque todas las cosas, versículo 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, como hemos visto, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. O sea, todas las cosas fueron sujetas bajo los pies de Jesús. Por supuesto, el Padre no. El Padre no fue sujeto bajo los pies de Jesús porque hay una autoridad, como bien he dicho antes. En la Trinidad hay autoridad. Así que el Padre no fue sujeto bajo los pies de Jesús. Pero, seguimos, luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, esto es algo increíble, porque hay muchas personas que piensan que Jesús no es Dios. Muchísimas. Y encima es uno de los argumentos que ellos tienen para no creer en Cristo. Pero en la eternidad, Él ya estaba sujeto al Padre. Él ya estaba, y este texto nos lo está diciendo, cuando acabe todo, después de que se despojó de su trono, descendió aquí, en Filipenses capítulo 2 nos habla de eso, Él se despojó, Él se quitó del trono para venir aquí y humillarse. Ahora volverá, bueno, ya ha vuelto al lugar que le corresponde, que es al lado del Padre, donde estuvo toda la eternidad anterior y donde seguirá eternamente. Una vez que Él ya haya puesto todo bajo sus pies, se lo entregará al Padre y Él se sujetará a el Padre. Hermanos, este texto que acabamos de leer describe el triunfo final de Cristo sobre el mal, donde toda la creación quedará sometida, nadie se quedará libre, toda la humanidad quedará bajo su autoridad, tras lo cual el Hijo se someta al Padre. Y sí, en el infierno también estará la presencia de Dios. El infierno y el cielo son de Él, son creación de Él. Si hemos leído un poco la Biblia, sabremos que el infierno fue creado por Dios para los ángeles. Si la presencia de Dios no estuviera ahí, no hubiera sufrimiento, no hubiera dolor, harían lo que quisieran. Dios debe de gobernar en la vida eterna y también en la muerte eterna. Bien, hasta aquí, hermanos, es la primera parte de la predicación. Vamos a ir a la segunda parte de la predicación, lo divido en dos partes, porque aquí Pablo va a hablar de algo controversial, en lo cual yo no me voy a detener mucho, porque, bueno, os voy a dar ahora mis razones. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Hermanos, este pasaje es un pasaje misterioso. Y ha habido muchísimas interpretaciones. Creedme que he buscado muchísimas interpretaciones acerca de este pasaje. Mirad, no hay condenación en algún aspecto de Pablo, no le está diciendo no hagáis esto, sino que él está preguntando y tampoco está diciendo haced esto. Hay que interpretar todo el texto en su contexto. Corinto estaba bautizándose por aquellos que habían muerto. Pero si seguimos la línea desde el versículo 1, Pablo solo está hablando en sátira, en ironía, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no ha resucitado. Así que, hermanos, él les dice, si Cristo no ha resucitado, si no creéis que Cristo ha resucitado, entonces, ¿por qué os bautizáis por los muertos? Si no creéis que Cristo ha resucitado. Ellos estaban teniendo una práctica porque de alguna manera con esa práctica estaban diciendo Jesús ha resucitado. Pero a la vez no estaban creyendo. Así que si me preguntáis a mí
o al pastor, me imagino, tendrá la misma opinión, si debemos bautizarnos por los muertos, la Iglesia cristiana durante 2000 años, habiendo estudiado este texto, la respuesta sencilla es no, no debemos de bautizarnos por los muertos. Los muertos que se hayan bautizado en vida y estén muertos serán resucitados. No es necesario bautizarse por los muertos. Claro, pareciera que Pablo no lo está condenando, pero si leemos la línea del texto, de alguna manera lo está utilizando para demostrarles que Jesús ha resucitado. Bueno, si hacéis esto es porque creéis de alguna manera. Bien, versículo 31. Sigue con las preguntas. Dice, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hermanos, si no hubiera resurrección, si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, ¿por qué Pablo haría todo lo que hizo? ¿Por qué? ¿Por qué se sacrificaría? ¿Por qué navegó en un barco y pasó en la deriva tantos días? ¿Por qué fue mordido por serpiente? ¿Y por qué peleó contra fieras, como va a decir luego? ¿Por qué lo haría? Pero no solo Pablo, este es el ejemplo de Pablo. Pablo ahora tira de autoridad y dice, bueno, no me veis a mí, todo lo que he sufrido, todo lo que he caminado, he predicado a filósofos, a científicos, a ateos, a gente que tiene dioses paganos, he predicado a todos y ante todos he podido morir. Y lo he hecho con una convicción tremenda, es lo que Pablo nos está diciendo. Y para colmo, más adelante, aquí no lo dice, incluso moriría por causa del Evangelio. ¿Por qué moriría por causa del Evangelio? ¿Por qué Pedro moriría por causa del Evangelio? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Santiago el mayor y el menor? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué Tomás, que era un incrédulo, que no creía, habiendo estado tantos años con Jesús? ¿Por qué moriría por el Evangelio? Por causa del Evangelio. Hermanos, ellos fueron personas que estuvieron ahí, al pie del cañón, con Jesús 3 años y murieron. ¿Qué verían estas personas en Jesús para morir por él? Bueno, lo vieron en vida, vieron sus milagros, no creyeron y cuando resucitó, ahí entonces su vida cambió por completo. Cuando descendió el Espíritu Santo en el corazón de los apóstoles, hermanos, eso fue una bomba, una explosión hasta el día de hoy. Un hombre que nació en Israel bajo la ley judía, sin cámaras, sin el TikTok, sin inteligencia artificial, nada, allí, donde posiblemente nadie iba, porque si nos acordamos, para el Imperio Romano los israelitas eran ratas, eran como la basura y la escoria de la sociedad. Ahí nació nuestro Señor y Salvador, bajo la ley. Y 2000 años más tarde, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio, porque él estuvo 3 años andando por la zona. Él estuvo 3 años andando por la zona. Por medio del Evangelio, todos los discípulos y los posteriores que predicaron el Evangelio, hoy en día tenemos millones de cristianos. Un hombre que no nació en una televisión, no hizo falta grabarlo, no. Unos simples escritos que estaban llenos del Espíritu Santo, convencieron por medio de la predicación de los apóstoles a todos los creyentes de hoy en día. Eso es impresionante, hermanos. Si Jesús nos resucitó, ¿por qué hoy en día hay tanta gente con una convicción tan clara que a día de hoy siguen muriendo por causa del Evangelio? Siguen muriendo por causa del Evangelio. Así que la mayoría, hermanos, de nosotros, esto debe de ser una reflexión para cada uno de nosotros, también me incluyo, por supuesto, estamos tan preocupados, hermanos, por vivir vidas tan cómodas aquí en la tierra, que nuestras vidas no dan evidencia de la resurrección de Jesús. Esto, hermano, puede ser que no sea para ti. Puede ser que estés dando una evidencia tremenda de la resurrección de Jesús, pero es una reflexión. Hay personas como los apóstoles que dieron una evidencia grande de la resurrección de Jesús. Hay hermanos hoy en día en muchos países que dan evidencia de la resurrección de Jesús. Somos testimonios vivos, somos libros abiertos, donde la gente nos lee en todo momento, en todo momento. Si nosotros cerramos ese libro, hermanos, ¿cómo se van a convertir? Dios nos utiliza a nosotros, somos su instrumento. Claro que Él podría volver a bajar y convencer a todo el mundo, pero Él ha decidido
que sea por medio del hombre, por medio de la predicación, que la gente sea salva. Si nosotros no damos ese testimonio, entonces muy poca gente creerá en el Evangelio. Pablo, así como otros apóstoles hermanos, vivió una vida cristiana tan comprometida que la gente podía verlo. La gente podía decir, mira, este tiene algo que le están apedreando, yo estoy aquí escondido en la muchedumbre y le están apedreando y él sigue diciendo que Jesús ha resucitado. Que diga lo contrario y así no lo apedrean. Él sigue insistiendo. ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene que sigue predicando el Evangelio a pesar de las palizas, de las piedras y de todas las cosas que le podían lanzar? De verdad, hermanos, son un ejemplo de que Jesús resucitó. ¿Necesitas ciencia? ¿Necesitas historia? ¿Necesitas arqueología? Vale, búscalo. Pero, hermanos, la evidencia más grande de que Jesús ha resucitado son los primeros cristianos. Ahí se podría haber acabado todo, como muchas religiones. Ahí se acabaron, se finiquitaron, se acabó. No hay más Jesús, no hay más salvación. Pero de algún modo u otro seguimos predicando el Evangelio. Y cada día más, cada día más, cada día más, a más, incluso islas ahí que nadie va porque tiene miedo. Hay gente que va, muere, vuelve, muere hasta que se convierten. Porque hasta que toda la tierra no conozca el Evangelio, hermanos, entonces el Señor todavía seguirá esperando. Porque Él es paciente para que todos los que Él ha escogido, como nuestro texto de este año, se salven por medio del Evangelio. Bien, Pablo sigue mostrando evidencias. Versículo 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Antes de entrar en lo que Pablo está diciendo, Sugel, un pastor de la República Dominicana, muchos lo conoceréis, en una predicación acerca de la resurrección, él mostró una anécdota con un monje. Él estaba en la televisión, el monje, y la entrevistadora le dijo, oye, ¿por qué vives una vida de silencio? ¿Por qué tienes esa devoción a no hacer el mal, a tener ese corazón tan bueno, a estar en silencio? Si Jesús no ha resucitado y el ateísmo es cierto, ¿qué harás? ¿Qué dirás? Y él dice, bueno, habré vivido una vida digna, una vida buena, una vida dedicada. A lo que Sugel, por supuesto, acaba diciendo que esto es completamente antibíblico. Hermanos, esto es antibíblico totalmente. No es nuestra respuesta. Si Jesús no ha resucitado de entre los muertos, comamos y bebamos. Vámonos todos. Vámonos, quedamos el sábado a las 12 de la noche, nos vamos a ir de fiesta, nos vamos a hinchar a copas, nos vamos a emborrachar y vamos a cometer todo tipo de pecados. Si Jesús no resucitó, hagamos eso. ¿Vais a ir? No, ¿verdad? Porque tenéis la convicción. Porque tenéis la convicción de que Jesús ha resucitado. Si vivís esta vida, si realmente os habéis apartado del pecado todos, es porque creéis que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Porque de lo contrario, vámonos. Que cierre la iglesia, Marcos. No la necesitamos, ¿verdad? Que cierren todas las iglesias del mundo. Es lo que es lo que Sugel en su predicación estaba diciendo. Hermanos, yo no vivo esta vida porque me quiera ganar algo. Porque después de la muerte diré, ¡ay, no hay nada! ¡Qué bien! He vivido una vida digna. No, me he perdido de todo entonces. Si no existe Dios, si no existe resurrección, me he perdido todo. Pero si me lo pierdo, es por causa del Evangelio. Si me lo pierdo, es porque el Espíritu Santo ha dado una tremenda convicción, de la misma manera que a vosotros, de que Jesús ha resucitado a los muertos. ¿Necesitáis ciencia? Sigo preguntando. ¿Necesitáis historia? ¿Necesitáis arqueología? ¿Necesitáis que Jesús venga aquí y se muestre en medio de esta sala para creer, así como Tomás? No. Necesitamos la convicción del Espíritu Santo. Él es el Consolador, el que envió Jesús después de que Él ascendiera a los cielos, para sentarse donde le corresponde, donde hemos visto, donde está reinando ahora mismo. Él está reinando. Si no, ¿para qué oramos? Si Él no reina. Esperemos, apuntemos las oraciones y más adelante se las mandamos por correo, ¿verdad? No, Él escucha cada oración en este momento. Seguimos en nuestro texto, volvemos. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El libro de Hechos no registra, que yo sepa,
un caso donde Pablo enfrentó animales salvajes en la arena. Yo creo que Pablo estaba refiriéndose a las fieras en un modo metafórico, refiriéndose a sus oponentes, a los humanos salvajes y violentos. Porque sí que hay registrado en el libro de Hechos, un capítulo donde él se enfrenta en Efeso a las muchedumbres para predicar el Evangelio. Como he dicho antes, ¿de qué la aprovecha? Si no ha resucitado Jesús, ¿para qué voy a pelear con toda esta gente? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi vida. ¿Os acordáis de Pablo? ¿Qué vida tan cómoda tenía? Siendo uno más de la tribu, si no me equivoco, de Benjamín, del más pequeño, en la tribu de Benjamín. Él era un docto, sabía todo, absolutamente todo de la Biblia, y se dio cuenta que no sabía nada. Él creía que lo sabía todo y se dio cuenta que no sabía nada. Estaba en un buen lugar, una vida cómoda. Él no tenía que ponerse a trabajar y a labrar el campo. Él estaba cómodo en su religión. Así que menudo cambio. Pelear contra fieras, ser latigado, torturado e incluso esperando la muerte por causa del Evangelio. Bien, hermanos, estamos llegando a la línea final de esta predicación. Y como último, Pablo nos exhorta. Una vez más, Pablo nos exhorta y nos llama a la santidad y al arrepentimiento. Después de todo lo que hemos visto, después de la bendita y hermosa Trinidad, de cómo se ha formulado ese momento en el que todas las cosas tenían que estar sujetas, Jesús volverá a sujetarse al Padre. También hemos visto cómo Él debía de resucitar primero para una gran cosecha después. Hemos visto tantas cosas, hemos visto los ejemplos de los apóstoles, de los discípulos, y hemos visto también el peligro que corrían. Ahora Pablo nos llama al arrepentimiento y a la santidad. En Corinto, hermanos, estaban teniendo malas prácticas, estamos viéndolo, estamos llegando al final de la primera carta, nos queda el capítulo 16, y estaban teniendo muy malas prácticas, como ya he dicho al principio, rameras, inmoralidad sexual, casos juzgados incluso dentro de la iglesia, el mal uso de los dones, y ahora esto, la resurrección de Cristo. Cristianos dudando acerca de si Cristo había resucitado. ¿Y sabéis por qué? Vamos a leerlo. Versículo 33 y versículo 34. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo. Hermanos, conocer la verdad acerca de nuestra resurrección debería afectar la vida en que vivimos. Si seguimos viviendo la misma vida que vivíamos antes de conocer el Evangelio, hay un problema. Pero si nuestra vida ha cambiado completamente, y ahora vivimos una vida dedicada al Señor, escudriñando las Escrituras, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amando a Dios sobre todas las cosas, si hacemos eso, hemos creído que Jesús ha resucitado. Si no lo hacemos, entonces estamos errando. Y Pablo dice, no erréis. Otra vez, no erréis en esto. En la resurrección de Cristo es lo más alto que hay en el cristianismo, lo más importante. No erréis en las malas en las malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. En la tradición, la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que muchos de Corinto estaban teniendo malas compañías y estaban teniendo problemas en sus costumbres de antes. Ahora estaban teniendo costumbres posiblemente paganas, pecaminosas, malas. Así que esto es un llamado a nosotros, hermanos. Si hay algo en vuestra vida, creerme que yo también me incluyo en cada cosa que he escrito en esta tablet. Si hay alguna cosa, hermanos, persona, alguien que de verdad está haciéndote ir por malas compañías y malas costumbres, hermano, no es malo dejar a esa persona. De verdad, estás amando. Mira, yo, si quieres, soy tu amigo. Sí, sin ningún problema. Pero yo sigo a Cristo. Yo eso no lo hago. Hazlo tú si quieres.
yo seguiré amándote. Si te deja de lado, no has perdido nada, has ganado a Cristo. No has perdido nada. Has perdido una persona que no te quería, una persona que estaba contigo por puro interés, porque igual sales de fiesta con él, siendo cristiano, porque igual te invita a unas copitas de más, porque igual te ofrece un cigarrillo, porque te ofrece malas costumbres que corrompen tus buenas costumbres. No es malo dejar de lado a esas personas de ninguna manera. Así que para finalizar, Pablo nos exhorta, no solo a los corintios, también a nosotros, a despertar espiritualmente, a abandonar las dudas infundadas sobre las enseñanzas de Dios y volver a vivir una vida recta y justa. Dice, velad debidamente. Así como Jesús dijo, velad y orad. Y no pequéis, no sigáis pecando, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, está hablando a la iglesia, no le está hablando a otra persona. Para vergüenza vuestra lo digo. Y esto, hermanos, es un toque de atención a cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Puede que esté mal, puede ser, pero no es tarde. No es tarde para arrepentirte y volver a los pies del cual va a ser sujetas todas las cosas. Imaginaos esto, si no estamos sujetos a los pies de aquel que serán sujetas todas las cosas, entonces nosotros tampoco. Estaremos desechados en el infierno porque no habremos vivido una vida conforme al Evangelio. Y no os estoy hablando de obras, eso estoy hablando de convicción, de fe primeramente, de gracia. De gracia por medio de la fe, hermanos. Ese es nuestro salvoconducto, es nuestra vida. La fe que tenemos depositada en Cristo. Velemos, no pequemos, porque de verdad, fijaros Pablo, esto yo me imagino a alguno de Corinto leyendo esta carta y que les diga Pablo, aquel que hemos visto que ha hecho todas esas cosas impresionantes, que ha dado ejemplo a los corintios, a los de Efeso, a los de Galacia, a todos les ha dado ejemplo de lo que es una vida cristiana y ahora les dice, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, yo imagino a muchos cayéndose las lágrimas, pero a muchos otros abandonando la iglesia. Tenemos de alguna manera que elegir, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Y quiero, hermanos, finalizar con un versículo que tenemos siempre pegado en la pared de nuestra iglesia. No es el versículo del año, sino que es un versículo que lo tenemos todos los días en nuestra iglesia. Fijaros lo que pone ahí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. Dejando la teología, dejando todas las cosas que Pablo nos ha dicho hoy. Esa es la vida eterna, que sigamos a Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias porque eres tan magnífico, eres tan grande, eres tan poderoso que hemos visto hoy que todas las cosas que tú has creado, Señor, quedarán sujetas. No me lo puedo ni imaginar lo grande que eres, Señor. No puedo imaginarme lo paciente sobre todo que eres con nosotros, lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros, que nos amas tanto, Señor, que aún así nos vuelves a llamar al arrepentimiento. De alguna manera nos haces reconocer nuestro pecado, nos haces ver que estamos mal para que tú, Señor, puedas reconstruir cada cachito que se nos ha ido cayendo por el camino siguiendo a Jesús, Señor. Y eso solo se consigue poniendo los ojos en Cristo, como hemos cantado hoy, poniendo los ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que ha vencido la muerte, aquel que ha resucitado al tercer día para tu gloria, mi Señor y Padre. Gracias, gracias te damos en el día de hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y por sus únicos méritos. Amén.